nuestro hermano Joel Roja. Dios bendiga a nuestra hermana Chanel, que está ahí, gloria al Señor, el Espíritu Santo, y cada una de las personas que se conectan en esta hora. Sea Dios bendiciéndole de una manera especial en el nombre de Jesús. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, gloria al Señor. Estamos aquí por la gracia y el favor de nuestro Dios, el eterno Dios. Gloria al Señor, por su gracia y su favor estamos aquí en esta preciosa tarde ya, gloria al Señor para siempre. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta tarde en el libro de Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, a la altura del verso 8. Ahí estaremos leyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar rapidito en materia. Dios bendiga a cada una de esas personas, y donde usted está, usted puede compartir la transmisión de la iglesia pentecostal marcada por el Espíritu Santo. Gloria al Señor para siempre. Dios le bendiga. Efesios capítulo 2, verso 8, leemos en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor, dicen así su palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Damos gracias a Dios por su palabra, ya que sus palabras son eternas, son vida, gloria al Señor. Su palabra son lámpara a nuestros pies y son lumbrera a nuestro camino, gloria al Señor. Quiero hablar en estos unos minutos sobre lo que es la gracia, sobre lo que es el favor inmerecido, gloria al Señor para siempre. Es importante nosotros poder resaltar de que todo lo que somos y lo que podemos adquirir en el Evangelio y las cosas que podemos alcanzar en Dios, las recibimos por medio de la gracia, por medio del favor inmerecido, el cual Dios nos ha entregado, el cual Dios nos ha delegado, aún los dones que podemos manifestar y aún los milagros y las cosas que podemos ver son de la gracia de Dios, lo que Dios permite en nuestra vida, ya que la misma palabra enseña, hablando Jeremías en el libro de Lamentaciones, gloria al Señor para siempre, que si no hubiese sido por su misericordia, nosotros estuviésemos consumidos, gloria al Señor. Jeremías hablando dijo que son nuevas su misericordia cada mañana, y por esa misericordia, por ese favor y por esa gracia de Dios, todo el que está escuchando esta programación puede escucharla. Podemos darnos cuenta de las cosas que acontecen en medio de nuestro entorno, gloria al Señor, porque el Señor nos ha dado un nuevo aire, nos ha entregado un nuevo día, y todas estas cosas se obtienen por medio de la gracia. Ahora, la gracia ha sido la revelación que el Señor ha entregado en medio de los tiempos, gloria al Señor. Sabemos que luego que Cristo viene a morir por la humanidad, gloria al Señor, en el cual Él se entregó allí en la cruz del Calvario, nos fue delegada y nos fue entregada esta gracia, la cual a nosotros se nos ha dado, y nos ha sido delegado el mandamiento de predicarla y de llevarla a todo el mundo. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido es un mandato, la cual el Señor ha entregado a su iglesia, aquellos que han sido gloria al Señor, participantes de esta gracia, participantes de los misterios del reino. El mismo Dios nos ha delegado un mandamiento para que esta gracia que hemos recibido, esta misericordia, nosotros podamos dársela a otro y podamos hablarle a otro sobre la misma, gloria al Señor para siempre. Aquí donde leímos, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, gloria al Señor, una iglesia muy conocida, una iglesia que el mismo Señor le da un mensaje en el libro de Apocalipsis, y cuando habla de las 7 iglesias, habla de esta iglesia, o sea, que una iglesia que era conocida allí. También el apóstol Juan, en medio de su mensaje que el Señor le revela en la isla de Pasmo, uno de los mensajes, o sea, la primera iglesia que él le habla en el capítulo 2 es a la iglesia de Éfeso. Y a esta iglesia, según dicen los historiadores, muchos dicen que esta era la iglesia la cual pastoreaba a Timoteo en ese entonces, gloria al Señor. Y el apóstol Pablo está hablando con esta iglesia, y el apóstol le revela muchas cosas tremendas. Es una iglesia en la cual él habla, gloria al Señor, de lo que es la gracia, de lo que es la reconciliación,
Gloria al Señor para siempre. Y desde el capítulo 1 el apóstol empieza hablando sobre lo que era la escogencia que Dios nos hubiese dado por gracia, la cual nos hizo en nosotros. Dice que desde antes de la fundación del mundo, el apóstol Pablo empieza hablando de lo que era la gracia de Jesucristo. Pablo dice que en Cristo fueron reconciliadas todas las cosas por medio de Él. Gloria al Señor. Y aquí en este capítulo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delito y pecado. Aquí que quiero entrar en materia. O sea, el apóstol está dando una revelación de la gracia, dando a entender de que la gracia era un favor inmerecido para nosotros, para los hombres, gloria al Señor para siempre. Era algo, gloria al Señor, que se nos dio sin nosotros haberlo merecido. Esto es gracia, el favor inmerecido de Dios entregado a los hombres. Pablo reveló muchas veces sobre lo que era el propósito de la gracia. Cuando el apóstol Pablo está hablando con la iglesia de Romanos, capítulo 5, el apóstol dice, gloria al Señor, de la justificación, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y fíjese que Pablo empieza a dar un detalle tremendo. Pablo en el capítulo 5 habla sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sobre lo que significó su muerte, sobre lo que significó aquella gracia que nos fue revelada. El apóstol dice, ¿acaso osara alguien a morir por un justo? Escuche lo que dice Pablo. Mas Cristo, dice gloria al Señor en Romanos, aquí, dice Pablo sobre lo que era gracia, dice, y la esperanza, gloria al Señor, capítulo 5, verso 6, dice, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero ¿qué dice el apóstol? Dice, pero Cristo no murió por el bueno, no. Cristo dice, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por aquellos que no merecían, no. Por aquellos que no eran aptos para recibir el favor de Dios. Por nosotros Él fue crucificado, por nosotros Él fue entregado, por nosotros Él fue vituperado, por nosotros cuando Él estaba allí en Getsemaní, que dice que sudaban gotas de sangre sobre Él, cuando Él estaba allí, gloria al Señor, que tomaba la copa y dijo, Padre, no pase de mí esta copa, pero hágase su voluntad por nosotros que no merecíamos esto. A su tiempo Él vino a manifestar esa gracia, a su tiempo Él vino a entregarlo todo por nosotros, a su tiempo Él vino, gloria al Señor, a ser libación, a ser derramado, a ser crucificado, a ser entregado para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos, gloria al Señor, para que nosotros recibiésemos, gloria al Señor, en este tiempo el poder, gloria al Señor, de ser hijo, como dice el apóstol Juan en el libro, en su evangelio de Juan, donde dice claramente en el capítulo 1 verso 11, mas a los suyos vino y a los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron le dio potestad, o sea, le dio derecho legal de ser hecho hijo de Dios, gloria al Señor, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino que son engendrados del Espíritu. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo, por medio de ese sacrificio. Esta es la gracia, amado, que ha sido revelada en nuestros corazones. Esta es la gracia, gloria al Señor, que nos ha alcanzado, que nos ha dado vida, que nos ha dado, gloria al Señor, gozo en medio de una generación la cual está viviendo sin paz. Esa es la gracia a la cual nosotros debemos de cada día, gloria al Señor, glorificar a Dios por ella. Y aquí dice el apóstol, en el verso que leí, dice, porque somos salvos por gracia, y esto no es de vosotros. Escuche lo que dice, esto es don de Dios. Cuando el apóstol dice esta palabra y dice, esto no es de vosotros, él está haciendo un aclarando, él está haciendo claro. Él está diciendo, esto no depende de nuestra circunstancia, esto no depende de nuestra justicia. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que la justicia del hombre delante de Dios es como trampo de inmundicia. El apóstol dice, no hay justo, no hay uno que haga el bien y no peque. O sea, lo que está dando a entender que esta gracia, el apóstol está diciendo, no es porque tú la mereces, no porque tú eres bueno, porque aquí fue donde los fariseos cayeron.
Aquí fue donde los fariseos negaron. Cuando ellos en un momento dicen, nosotros no tenemos de qué arrepentirnos, porque nosotros somos hijos de Abraham. Abraham tenemos por padre, y empezaron a justificarse como mucha gente hay justificándose allá afuera. Pero Pablo dice, y esto no es de vosotros. O sea, Pablo está diciendo, esto no es algo de ustedes. Esto es don de Dios, esto es regalo de Dios, esto es algo que Dios nos ha dado, algo en lo cual nosotros somos inmerecedores. Y cuando yo leo esta palabra, dice que se delega de la palabra charis en el griego. Gloria al Señor, gracia, algo gratificantemente. Dice figurativamente o espiritualmente, es la influencia divina sobre el corazón del hombre. Aleluya. Yo siento a Dios en esta palabra. Es la influencia, escuche lo tremendo, divina de Dios sobre el corazón del hombre. O sea, es cuando Dios se le revela a un mortal, a alguien que no merece, a alguien que está en pecado, a alguien que está atado, a alguien que está rechazado por la sociedad. Y usted ve que cuando esa influencia entra a ese corazón, ese hombre no vuelve a ser el mismo, esa mujer no vuelve a ser la misma. O sea que la gracia no es la libertad de pecar como muchos tienen la gracia por libertinaje. La gracia no es hacer lo que yo quiera como muchos dicen. Varón, yo vivo en la gracia, yo tengo la gracia de Dios, ya yo no estoy en la ley, ya yo no tengo que guardar tales cosas, ya yo no tengo que hacer esto y vivo en una vida de libertad. No, la gracia es cuando Dios influye en el corazón. Alguien que tiene la gracia es alguien que se cuida. Alguien que tiene la gracia es alguien que trata de agradar a Dios. Alguien que tiene la gracia es alguien que no se mezcla al mundo, porque la gracia manifiesta de que Dios influyó en ti. La gracia de entender de que Dios se metió en ese corazón y tú no puedes ser la misma, tú no puedes ser igual, tú no puedes tener el mismo lenguaje, tú no puedes caminar con la misma mentalidad, tú no puedes hablar de la misma manera, tú no puedes vestir de la misma manera, tú no puedes, gloria al Señor, estar de acorde a lo que el mundo está acorde, porque algo de gracia influyó en tu corazón. Entonces esta palabra, charis, la palabra griega, dice que es la influencia divina sobre el corazón. O sea, cuando la gracia se manifiesta en el hombre tiene que ser transformado y cambiado. Tú no me puedes decir que yo estoy en la gracia y yo vivo a mi manera. Yo vivo como yo crea. Por eso el apóstol en un momento, él mismo lo relata. El apóstol Pablo fue muy fino explicando lo que era el misterio de la gracia. Pablo en su, gloria al Señor, en su analogía tomada aquí en Romanos capítulo 7, gloria al Señor, que Pablo empieza a hacer una analogía tomada del matrimonio, y luego Pablo empieza hablando en este capítulo sobre el pecado que moraba en él, gloria al Señor, sobre el pecado que moraba en él por la ley. Dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado. En ninguna manera, dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Entonces el apóstol empieza a hablar sobre una condición pecaminosa que él tenía. Pablo era un hombre que tenía conocimiento. Pablo era un hombre que fue criado a los pies de Gamaliel. Pablo dijo, si en la ley hay alguien que tiene de qué gloriarse, yo soy uno. Dice, yo fui circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Gloria al Señor, yo soy israelita, de nación, de descendencia. Tengo el linaje, soy hijo de Abraham. Pero ¿qué dice Pablo? Que cuando conocí a Cristo, digo, todo esto tengo por basura, por agradar a aquel. Entonces este mismo apóstol Pablo, teniendo conocimiento de la ley, dice que dentro de él había un pecado que moraba. Él peleaba consigo mismo. Él decía, yo trato de hacer lo bueno, mas no puedo, porque aunque quiera, dentro de mis miembros hay algo que me lleva. Gloria al Señor. Dice, lo que yo no quiero es lo que hago, esto hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque aunque él tenía conocimiento de la ley, había algo que moraba en él. Por eso la misma escritura dice, por la ley ninguno fue salvo. Entonces había algo que moraba en Pablo. Y escucha, Pablo tenía conocimiento. Pero ¿qué dice Pablo? Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él vivía pecando, no como hay gente que toman esta escritura para justificar. Y dicen, vea que Pablo vivía peleando, no. Pero ¿qué pasó? Pablo dio un testimonio, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación. O sea, Pablo está diciendo, yo tenía esta batalla, recibió la revelación. Cuando la gracia le fue revelada, entonces Pablo fue libre. Por eso la gracia no es lo que te da, gloria al Señor, un consentimiento para que peque. La gracia no te da una libertad para que tú hagas lo que tú quieras, no. La gracia te liberta de ese pecado que te ata. Por eso cuando Pablo, la gracia de Dios entró en él, entonces ya Pablo no hablaba lo que él decía. Él dice, cuando yo tenía la ley, yo no hacía lo que quería, no. Había un pecado que moraba en mí, me influía a hacer lo que yo no quiero. Pero cuando conoció a Cristo, dice, ya no vivía en la carne. Ya yo no hacía lo que hacía, ya yo no agradaba a la carne. O sea que la verdadera gracia, amado, no es la libertad de la gente a hacer lo que quiera, como muchos dicen por ahí. Dicen, no, yo no soy ningún religioso, yo vivo en la gracia. No, si tú tienes la gracia de Dios, tú tienes libertad en el pecado. Ya tú no eres el mismo, ya tú no caminas de la misma manera. Porque esta palabra griega, la palabra caris, significa la influencia divina en el corazón de una persona. Por eso el apóstol dice, aunque yo quería hacer lo bueno, yo no lo podía hacer. Pero cuando esta gracia entró en mí, cuando fui influenciado por el Dios del cielo, cuando su Hijo Jesucristo empezó a morar en mi corazón, ya yo empecé a ver las cosas desde otra perspectiva. Ya yo no era el mismo Pablo que perseguía a la iglesia. Ya yo no era el mismo Pablo que creía que era justo por la ley, pero hacía lo contrario. Ya yo no era el Pablo que, según Romanos capítulo 2, el mismo Pablo hablaba, gloria al Señor, de aquellos que, gloria al Señor, que hablaban de una cosa y en sí mismos se condenaban porque decían algo, gloria al Señor, y lo contradecían con su acto. Ya yo no era este mismo, gloria al Señor, alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios entró en mi vida y pues soy lo que soy por su gracia. Es tiempo de que entendamos de que si la gracia de Dios entró en tu vida, es para que tú camines con otra perspectiva, es para que tú camines con otra mentalidad, es para que tú empieces a tener un enfoque, es para que tú empieces a entender lo que significa la gracia de Dios en el corazón de un hombre. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra gracia es la influencia. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios, escuche esto, interpretaban la gracia, gloria al Señor, interpretaban la gracia de una manera tremenda. Porque los hombres de Dios entendían que la gracia era cuando alguien superior se inclinaba sobre alguien inferior. Por eso en un momento David, cuando Dios hace pacto con él, con su casa, David decía, ¿qué soy yo para que Dios tenga esa misericordia que tiene conmigo? El mismo David dice una palabra que Pablo la trae a Romano y dice, ¿quién es el hombre? Y dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Acaso hay alguien que no peque? ¿Acaso hay alguien que no falle? No. David estaba hablando de la gracia de Dios. Y Pablo lo trae esto en Romanos, porque quien Dios no culpa de pecado. Esto no contradice la escritura, porque el mismo apóstol Pablo dice, no hay un justo quien haga el bien, la misma Biblia lo dice, y no peque. Lo que está diciendo a quien no se atribuye de pecado, ¿por qué? Porque alguien que Dios ha entrado, que la gracia ha entrado, que la influencia divina ha entrado en su corazón, gloria al Señor, ya no vive para los deleites de la carne, ya ha sido, gloria al Señor, consagrado para Dios. Porque dice, a quien Dios no inculpa de pecado, porque automáticamente esa gracia entra en el corazón de un hombre. Ese hombre vive para agradar a Dios. Ese hombre puede tener debilidades en un momento, ese hombre puede flaquear en un momento, pero ese hombre no vive para la carne. Ese hombre vive para aquel que lo llamó, aquel que lo libertó por gracia, aquel que lo restauró cuando estaba muerto en delito y pecado, aquel que le dio vida, gloria al Señor. Ese hombre vive para esa persona, para ese Dios todopoderoso. Y por eso es que el mismo salmista
y Pablo trae esta palabra y dice: aquel hombre a que Dios no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque ya este hombre no vive para pecar, porque la Biblia dice que el que practica el pecado, lo dice claro, es del diablo. No quiere decir que un hombre de Dios en un momento no falle, no quiere decir que un hombre de Dios en un momento no caiga y no peque, no, está hablando de la práctica. ¿Por qué? Pablo dice al gando que vive en un libertinaje, que al tú tener ese abogado hay alguien que te defiende. Cuando Dios mira, no te ve a ti, te ve a través de Cristo. Por eso Él no te inculpa, gloria al Señor. Por eso, aunque tú tengas falta, aunque tú tengas falla, aunque tú tienes este tesoro, tú no vives como el mundo vive, tú eres alguien diferente, porque el Dios del cielo te ha influenciado. Entonces el apóstol Juan también dice, pero si pecamos, abogados tenemos para con el Padre. Entonces esta es la gracia, que el hombre vive libertinaje haciendo lo que quiera y vive en condenación. Pero el hombre de Dios en un momento, no es que el hombre de Dios tiene que vivir, no, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero el hombre de Dios en un momento cae o falla, dice, abogados tenemos para con el Padre. Entonces por eso es que el mismo David y el apóstol Pablo dice: a quien él no inculpa de pecado. ¿Por qué hay quien no inculpa? Porque tú tienes un abogado cuando tú te humillas que te defiende, y cuando él te defiende, el Señor, gloria al Señor, y tú tienes un abogado defensor. Cuando el Padre te mira, y Él no te va a inculpar, porque tú te has humillado delante de su presencia. Y hay un abogado que ha dicho: yo morí por Él, yo di mi vida por Él, gloria al Señor para siempre. Yo allí en la cruz del Calvario, yo renuncié a todo por Él. ¿Por qué digo yo renuncié a todo? Porque Pablo dice en Filipenses que Él, siendo igual a Dios, gloria al Señor, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él murió hasta los humos. Él se humilló hasta los humos, gloria al Señor, y tuvo muerte de cruz. O sea, Él renunció a todo por nosotros. Entonces cuando el Padre te mira allí, el Padre va a ver a aquel que renunció, aquel que te defiende delante, gloria al Señor, de tus acusadores. Cuando tú te humillas, cuando tú dices: Señor, yo he fallado, gloria al Señor, pero yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces por eso es que el mismo salmista dice: bienaventurado el varón a quien él no inculpa de pecado. No está diciendo que es una persona perfecta, está hablando alguien que recibió la gracia, alguien que ha sido influenciado por Dios, alguien que Dios ha depositado algo sobre él. Esta persona marca la diferencia. Entonces esta palabra, que es la que mismo el apóstol Pablo está usando aquí en Efesios 2:8, donde leímos, dice: por gracia soy salvo. Es la palabra griega Jair, como lo dije, la influencia divina en el corazón de alguien. Amado, es una transformación cuando la gracia entra sobre la vida de una persona, porque Dios influye en ti. Oiga, la influencia. Fíjese que cuando alguien está atado es porque está influenciado por un demonio, está influenciado por algo. Pero la gracia es la influencia divina, o sea, Dios metido en el corazón de una persona. Por eso esa persona piensa diferente, por eso esa persona ama. Por eso el que tiene a Dios no guarda rencor. ¿Por qué? Porque la gracia está en el corazón. Y si Dios está ahí, debe de notarse por el fruto, la diferencia. No me diga: yo tengo la gracia y yo tengo rencor. No me diga: yo tengo la gracia de Dios y yo vivo, gloria al Señor, viviendo en guerra, teniendo celo, teniendo envidia, guardando rencor a los demás. No, dice, es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Escuche qué profundo. Esta palabra Jair es la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. O sea, la influencia entra y tiene que reflejarse. O sea, no me digas: yo tengo gracia y no se te nota. Aleluya. Como varón, porque Dios es que conoce el corazón. No, pero Él influyó en tu corazón y debe de manifestarse afuera lo que hay dentro. De la abundancia del corazón, dice la Biblia, que habla la boca. Entonces, si la gracia de Dios está en ti, tu tiempo no puede ser para estar hablando de chisme. Tu tiempo no puede ser para estar hablando de crítica.
Tu tiempo no puede ser para estar hablando del hermano persiguiéndolo. Tu tiempo no puede estar para estar maldiciendo. Lo que hay de Dios en ti, la influencia, tiene que salir, tiene que notarse. Porque Dios ha influido, eso es gracia. Dios se ha metido en el corazón de ese hombre. Por eso es que cuando hay una prostituta y Dios se mete, esa mujer ya no es la misma. Por eso es que usted ve drogadictos cambiados, alcohólicos cambiados, asesinos cambiados. La gente no entiende, es la gracia, es la influencia, aleluya. Es que Dios se metió en ese corazón y ya esa persona no es la misma persona. Ya ese hombre no es el mismo hombre, gloria al Señor. Por eso usted vio que cuando Cristo eligió a los 12 apóstoles, Él no eligió personas que estaban dotadas, no. Él eligió personas como Pedro, que eran del vulgo, personas como Mateo, que eran rechazadas, cobrador de impuestos. Pero cuando esta influencia, esta gracia entró en ese corazón, este Pedro que en un momento lo negó, en un momento dice la historia que cuando Pedro lo fueron a matar, gloria al Señor, por causa de predicar la palabra, dice que lo iban a crucificar. Él dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro. Y según los historiadores dice que lo crucificaron con la cabeza para abajo, porque él dijo: yo no quiero morir como él murió. Esta fue la gracia que influenció sobre los apóstoles, que cuando lo apedreaban, lo perseguían, ellos seguían predicando. Esta es la gracia que había sobre Esteban, que cuando ellos estaban allí frente a él, dijeron: vemos el rostro de este hombre como el rostro de un ángel. No podían mirarle la cara. Y cuando lo apedrearon, ¿qué él dijo? Él dijo: Señor, véngate. Él dijo: Señor, manda fuego del cielo sobre esta gente. Él dijo: perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Porque la gracia estaba metida. Había una influencia en el corazón de este hombre. ¿Usted cree que es fácil, amado? La piedra lloviendo sobre un hombre que era inocente, la gente acusándolo de algo que él no hizo. Le dijeron: este tipo violó la ley de Moisés, este tipo, gloria al Señor, está violando los mandamientos, y pedrá sobre él. ¿Usted cree que es fácil salirle de corazón a un hombre, gloria al Señor, y decir perdónalo? ¿Usted cree que eso sale así? El problema es que había una gracia. Ese corazón estaba influenciado por la gracia de Dios soberana, gloria al Señor para siempre. Y cuando el corazón está influenciado por la gracia, cuando te maldicen, tú bendices. Cuando te critican, tú adoras a Dios. Cuando alguien habla mal de ti, gloria al Señor, tú no le haces un mal. Cuando alguien te calumnia, tú oras por él. Cuando alguien te maldice, tú lo bendices. Tú vences el mal haciendo el bien, porque la gracia, la influencia divina de Dios está en tu corazón. Entonces el apóstol dice: y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. Esto es don, regalo de Dios. Entonces esta gracia se metió en los apóstoles. ¿Usted cree que ellos dieron la vida por Jesús porque ellos dijeron: vamos a dar la vida por alguien? No. Pablo dice: ¿acaso osará alguien morir por un justo? Nadie. Tal vez aparezca alguien que muere por un justo, pero morir por así, no. Es porque había una influencia. Ese Jesús se metió en ese corazón, influenció ese corazón. Y cuando ellos le dijeron: niégalo, ellos dijeron: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Esa fue la influencia que entró sobre Pedro. Cuando a Pedro en un momento y a Juan dice que lo azotaron y le dijeron: pero nosotros hablamos con ustedes, callen de él. Y dijo: no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Esa era la influencia que estaba sobre ellos. En un momento Pedro le escribe en su carta y Pedro dice: lo que hemos escuchado del principio, nuestros ojos, nuestros oídos lo han visto, tocante al verbo de vida, porque en él estaba la vida. Gloria al Señor. Esto es lo que el apóstol Juan da como testimonio y dice: en él estaba escondida, gloria al Señor, allí estaba la luz de los hombres, y aunque los hombres amaron más las tinieblas que la luz y sus obras eran malas, nosotros seguimos siguiéndole a él, nosotros seguimos predicando de él, nosotros seguimos hablando de él. ¿Por qué? Porque él un día se nos reveló, porque fuimos influenciados nuestro corazón por medio de esa gracia. Amado, cuando la gracia de Dios está en el corazón de un hombre, se adivina, influencia divina se mete en el corazón. O sea, agarra tu corazón y lo invade por completo y no cabe otra cosa. Si alguien está lleno de Dios, no puede tener otra cosa. No adivina en el corazón, pero dice reflejada.
O sea, lo mismo que entra, sale. O sea, tiene que verse. El reflejo tiene que notarse. Por eso, aunque a ellos lo apedrearon, lo persiguieron, ellos seguían hablando porque estaban influenciados, no podían callar lo que había dentro de ellos. Entonces Pablo usa esta palabra y dice, aún estando nosotros muertos, dice, pero, dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando, fíjese que esta palabra nos amó está en pasado. Y Pablo está hablando de una experiencia presente, pero la palabra está en pasado, en el verbo, nos amó. No dice el Dios que nos ama, no, el que nos amó. ¿Por qué? Porque nos amó, está en pasado, porque Él no vio nuestra condición. O sea, Él no vio nuestra condición. O sea, por eso es que el mismo apóstol dice que vino a su tiempo a morir por los pecadores. O sea, Él no vio que ahora tú ibas a ser cristiano. Él te vio antes siendo un impío y como quiera, Él dijo, yo daré mi sangre por él. Yo voy a morir por él. Esa es la gracia. Dice, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea, para mostrar en nosotros lo que significa su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia, lo repitió otra vez, soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, nada tiene que ver con la humanidad del hombre. Nada tiene que ver con los méritos humanos, nada tiene que ver con el merecimiento. Tú no mereces lo que se te entregó, tú no mereces lo que se te ha dado, pero Él te lo dio. Eso es gracia. Eso es gracia, gloria al Señor. Eso es gracia, el favor, la influencia de Dios en el corazón. Él se metió, Él te influenció. Por eso el mundo está viviendo a la deriva, haciendo lo que quiera, pero tú vives de una manera diferente porque te influenció. Su gracia entró en ti, por eso el hombre, la gente no te entiende. La gente dice, es que ellos están locos, es que ellos son anormales. No, es que estamos influenciados por esa gracia en nuestro corazón. Él se metió en nuestro corazón. Entonces los antiguos hombres de Dios interpretaban la palabra gracia como la inclinación de un superior a súbitos, a alguien inferior. Por eso David dice en su oración, Salmo 40, porque Él se inclinó a mí, oyó mi clamor. ¿Por qué David dice Él se inclinó a mí? Porque David está diciendo, si Él me sacó del foso cenagoso, si Él escuchó mi oración, David está diciendo, fue el que Él se inclinó. O sea, David está diciendo, Él no tenía que hacerlo, Él es superior a mí. Y como Él es superior, Él hace lo que Él quiera, pero cuando yo le rogué, cuando yo clamé, Él me escuchó. Por eso los antiguos interpretaban la gracia como la inclinación de alguien superior. Y David dice, Él se inclinó a mí, oyó mi clamor. O sea, yo no merecía que Él lo hiciera, pero Él lo hizo. Esa es la gracia. Dios inclinado, Dios se inclinó. O sea, ¿y cómo así que se inclinó, varón? Hizo algo que nosotros no merecíamos, ¿no? Ningún requisito en nuestro currículum, lo que tenemos, puede llenar los requisitos para Él entregar lo que Él nos entregó. Por eso Pablo dice, y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya. Los que están ahí conectados, gloria al Señor, quiero dar un saludo de una manera cordial a nuestra hermana Ingrid Feli, nuestra hermana Cristi Santo, Bernabé Martínez, gloria al Señor, nuestra hermana Dariani Roja, nuestro hermano Junior Abel, nuestro hermano Joel Roja, nuestro hermano Pastor Fausto Olivier, mi esposa Yaneli Esther, gloria al Señor, y cada uno de sus hermanos que se han conectado, que están conectados ahí, gloria al Señor, nuestra hermana Rufina Marte, y cada uno de los hermanos que se han conectado, gloria al Señor, y que aún después irán a escuchar este mensaje.
Alabado sea Dios para siempre. Nuestro hermano Junior Abel también, Dios te bendiga. Nuestra hermana Chanel que está ahí, gloria al Señor para siempre. Quiero que tomes esta palabra y la empieces a poner por práctica. La gracia de Dios ha sido manifestada en nuestros corazones. Gloria al Señor. Él nos ha dado de su gracia, de su favor inmerecido. Pablo dice, por medio de fe, y esto no de vosotros, no es tuyo, es un don de Dios. Dios te lo regaló. Así que lucha, cuida tu salvación. Así que trata de agradar a Dios. El mismo Señor dijo en Juan capítulo 14, verso 15, si me améis, guardad mis mandamientos, guardémonos para Dios, vivamos para Él, agradémonos a Él, entreguémonos a Él por completo, porque Él nos entregó la gracia, el favor inmerecido, no de nosotros, este don de Dios no nos entregó. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa tarde. Yo quiero hacer una oración especial por cada una de esas vidas, gloria al Señor, que se han conectado. Yo creo que luego y quizás verán el mensaje ahí que queda grabado. Yo voy a orar de una manera especial si hay alguien enfermo, alguien que está caído, alguien que no tiene fuerza. Yo quiero que tú tomes esta palabra. Te ha sido dada la gracia. Tú puedes, no te rindas. Avanza, levántate. Se te entregó la gracia. Por eso el apóstol reveló una palabra tremenda y Pablo dijo, si Dios nos ha dado a Jesucristo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Porque Pablo dijo eso, si lo más importante no le entregó a Cristo, que Él no nos puede entregar, así que no te detengas. Si Él entregó el Hijo por ti, que Él no está dispuesto a entregar por ti. Gloria al Señor. Él está dispuesto a entregar todo, así que no te rindas, no te detengas. Clama a ese Dios que te dio la gracia. Voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Nombre que sobre todo no, Dios mío, mira esas vidas que se han conectado, esas vidas que están conectadas, esas personas que están ahí. Yo te pido, Dios mío, que tú vengas fortaleciendo a aquel que está débil, tú vengas levantando a aquel que está caído, tú vengas dando fuerza a aquel que no tiene fuerza. Dios mío, bendice esa vida, Dios mío, que están ahí, Señor amado, conectados. Padre, si hay un enfermo ahí, Dios mío, sea tú sanándole. Si hay alguien caído, levántale. El que no tiene fuerza, dale fuerza. Señor, y los que no te conocen, revélate, tócale. Tú eres quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, cubre cada una de esas vidas en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguien ahí a través de esa cabina, alguien que pueda ver, Dios mío, a través de estos medios y no te conozca, Señor, yo oro en el nombre de Jesús. Y te pido que si tú no conoces a Cristo, aquel que no le conozca, tú hagas esta oración conmigo y recibe esa gracia. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta hora confieso que tú eres Señor y Salvador de mi vida. Creo de corazón que te levantaste de los muertos para darme vida y vida en abundancia. Si esta oración con nosotros, recibe esa gracia de Dios soberana. La gracia que inunda nuestro corazón, aquella que no merecemos, pero Él nos la ha entregado y nos la ha dado. Oro por nuestro hermano Bernabé Martínez, por fortaleza espiritual. Señor, fortalécelo. Y fortalece a cada uno de sus hermanos en el nombre de Jesús. Si hay alguien que te ha recibido, Señor, esta oración, también fortalécelo, Señor, para que permanezca. Dale perseverancia en el nombre de Jesús. Cubre cada una de las vidas en el nombre de Jesús. Que tu gracia, Señor, sobreabunde en nuestros corazones. Que tu gracia, Señor, nos cubra y nos guarde. Esa gracia que ha sido dada en el nombre de Jesús. Y tu paz que sobrepasa todo entendimiento esté con nosotros. En el nombre de Jesús. La paz de Dios sea contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, la paz de Dios y la gracia de Dios esté con gracia, porque está en ti. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Emilio Zurel estuvo contigo. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por todo el que ha escuchado esta palabra. Así que Dios te bendiga.